Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Augusto y soy analista de inversiones en Capitaria. Y en el video de hoy vamos a revisar lo más interesante que hemos visto estos últimos días, que es que el S&P 500, el principal índice de accionario norteamericano, cayó por debajo de los 4.000 puntos, situación que no ocurría hace más de un año. Vamos a revisar inmediatamente un poco las noticias. Acá estamos en la página de CNBC, que es una de las páginas de noticias relacionadas a inversiones más interesantes de Estados Unidos. Y como pueden ver, el titular, principal titular, que el S&P 500 cayó por debajo de los 4.000 puntos por primera vez dentro de un año. Eso la verdad es que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque acá en Capitera tú te puedes beneficiar tanto cuando los instrumentos suben como también cuando caen, la conocida venta corta. Si tú no sabes cómo beneficiarte cuando las acciones o los índices en este caso caen, te dejamos acá abajo en la descripción de este video un informe completo de cómo beneficiarte cuando la bolsa está cayendo. Así que en ese sentido los invito sin dudas a revisar este informe que es completísimo, que habla bien en detalle de esto de qué es tomar posiciones vendedoras y beneficiarse cuando esto ocurre. Así que ahí lo pueden revisar con mayor detalle. Pero lo más interesante y lo que les quería mostrar hoy día, fíjense, este es el movimiento que están teniendo las acciones del S&P 500 en un heat map que nos muestra en el fondo lo que ocurrió el día de hoy, que fue una caída generalizada, continuando lo que ocurrió la semana pasada tras los comentarios de la Fed. De hecho, si se fijan y me voy al comportamiento del S&P 500 de las acciones individualmente, también en el comportamiento de lo que va de año se ve bastante rojo. Así que la verdad es que en general el S&P 500 ha estado bien golpeado, sobre todo estas últimas semanas, luego de que la Fed nos dijera el miércoles pasado de que va a empezar a ser más agresiva, subió la tasa de política monetaria en 0,5% y también nos dijo que lo espera hacer por lo menos en dos ocasiones más este año. Y además, y lo más interesante, y por qué les estoy compartiendo este gráfico, es que también nos dio las directrices de cómo va a empezar a reducir el balance de la Fed. Básicamente el balance de la Fed es cuando el Banco Central norteamericano se pone a comprar bonos, ya bonos tanto de gobierno, corporativos y también relacionados a las hipotecas. Y en ese sentido, de esa manera es cuando la Fed ayuda al mercado dando liquidez y eso fue lo que hizo, si se fijan, esta línea celeste es el balance de la Fed y la línea gris es el gráfico del S&P 500. Si se fijan, la correlación es muy interesante. O sea, cuando el balance de la Fed sube, o sea, la Fed está comprando bonos, en general la bolsa ha tenido un muy buen desempeño. Y si se fijan en este momento, lo que se espera es que esta línea celeste empiece a caer. ¿A qué ritmo? En primera instancia, en los primeros 3 meses, a un ritmo de aproximadamente 47.500 mil millones de dólares y después ya a un ritmo de prácticamente 95.000, perdón, millones de dólares al mes. Eso la verdad es que es muchísima plata, pero en ese sentido eso es lo que ha llevado a la renta variable norteamericana a tener el tan buen comportamiento que ha tenido estos últimos 2 años. Y por el tema de la gran inflación que hay en Estados Unidos, esto no es algo que ocurra solamente en Chile y en Latinoamérica, sino que en gran parte del mundo estamos viendo niveles inflacionarios bien altos y en ese sentido la Reserva Federal tiene dos maneras de ayudar, por así decirlo, a los mercados cuando las cosas andan mal y en este caso lo que está haciendo es todo lo contrario, está quitando incentivo monetario, está subiendo la tasa de interés y está reduciendo el balance de la Fed. Eso significa en la práctica estar retirando dólares del mercado. Y si se fijan en este momento, esto es el histórico en general de lo que ha sido la correlación del balance de la Fed con el S&P 500. En este caso, lo que quiero ir es a mostrarles lo que ocurrió el año 2018. Si se fijan, el balance de la Fed estuvo subiendo bastante estable hasta mediados del 2014. Después la Fed terminó con su programa de compra de bonos. No es que se puso a vender, sino que simplemente no siguió comprando. Inmediatamente cuando se puso a vender parte de su balance, la bolsa, el S&P 500 se vio bastante complicado. Entonces, en ese sentido, lo que ya nos dijo la semana pasada la Reserva Federal es bastante bajista para la renta variable y eso ha sido lo que ha llevado las caídas de estas últimas 2, 3, 4 jornadas. ¿Ya? Así que en ese sentido, por eso es tan interesante el tema del trading, porque nos permite beneficiarnos cuando el S&P 500 o incluso también cuando las acciones caen. Si es que no sabes lo que es cómo o no entiendes cómo me beneficio cuando los instrumentos financieros caen, recuerda, en el link acá abajo de la descripción del video vamos a dejar un link para que puedas revisar un completo informe de cómo uno se puede beneficiar cuando la bolsa o en general cualquier activo cae.
Ya pasamos directamente a lo que es el gráfico. Si se fijan, estoy en el gráfico del S&P 500, insisto, el índice probablemente más importante del mundo. Si se fijan, tuvo un alza bastante interesante, prácticamente del 120% desde el mínimo de marzo del 2020, fue cuando estábamos en plena crisis del coronavirus, tuvo un desempeño prácticamente un 118% en menos de 2 años, ¿ya? Y eso, como les mostré, muy correlacionado con el balance de la Fed, del incentivo monetario que tenía el Banco Central norteamericano y que gran parte de incentivo monetario terminó ¿dónde? Exactamente en la bolsa. Entonces, en ese sentido, eso fue lo que llevó a la bolsa a tener tan buen rendimiento. Y en este momento lo que estamos viendo, me acerco un poco en el gráfico, es la ruptura. Hoy día, la ruptura por primera vez en más de un año de la zona de los 4.000 puntos, que también es bastante psicológico. En general, los números cerrados siempre son bastante psicológicos. Para los inversionistas, y si se fijan, estas últimas 3, 4 velas que son bastante bajistas son lo ocurrido después de lo que les comenté del miércoles pasado, cuando la Fed ya nos empezó a mostrar cómo va a reducir su balance y también la subida de tasa de interés en 0,5%, algo bastante fuerte y que no habíamos visto hace mucho. Entonces, en ese sentido, eso ha sido lo que está llevando a la renta variable a caer muchísimo. Todos los índices bastante golpeados, el Nasdaq, por supuesto, también bastante golpeado por la mayor sensibilidad que tienen las empresas tecnológicas con los movimientos de tasa de la Fed, ¿cierto? Y en ese sentido, eso es un poco lo que está ocurriendo. Para confirmar esta ruptura, mañana deberíamos ver una apertura bajo este nivel de los 4.000 puntos. Con eso ya estaríamos confirmando la ruptura y ahí probablemente tenemos bastante más espacio para seguir cayendo en primera instancia hasta los 3.700, 3.750. Pero ojo, que también, y desde mi punto de vista, quizás podríamos ver ya algún tipo de rebote, sobre todo por la verticalidad que ha tenido la caída estas últimas jornadas. ¿Hasta dónde podríamos quizás buscar ese rebote? Probablemente la primera zona que iría a buscar sería esta directriz bajista de más corto plazo y que pasa aproximadamente por los 4.250, 4.300 puntos. Si es que llegáramos a ver quizás un rebote mayor, podríamos imaginarnos ir a buscar esta directriz bajista de mayor plazo, pero en ese sentido, llegando a esas directrices, yo nuevamente empezaría a pensar en posiciones vendedoras. Entonces, eso es un poco lo que les quería mostrar el día de hoy, la fuerte caída que ha tenido la renta variable, muy basada por los comportamientos y los dichos de la Fed, que en algún momento trató de rebotar con lo que nos decía Jerome Powell, pero a la larga terminó cayendo bastante los días posteriores a los anuncios y bastante en línea con lo que les mostré también en un momento que había ocurrido en el año 2018, que cuando se combinan estas dos cosas, que la Fed esté subiendo los tipos y además esté retirando y vendiendo parte de su balance, eso en el año 2018 por lo menos terminó con un S&P 500 cayendo más de un 20%. Entonces, en ese sentido, probablemente este año la bolsa siga cayendo y hay que estar sin duda atento también a lo que son los datos de inflación en Estados Unidos, que nos van a seguir mostrando quizás si la Fed puede empezar a dejar de ser tan agresiva o se queda en el fondo también con lo que ya ha dicho, o incluso que sea más agresiva y que eso siga impactando a la renta variable norteamericana. Así que eso, solamente para finalizar, y los que no son clientes, también acá abajo tienen el link para irse a hacer alguna cuenta. También pueden ser contactados por nuestros ejecutivos o analistas y nos encontramos en cualquier otro video que prontamente estemos siguiendo, ya que la verdad, la volatilidad que estamos viendo no la veíamos hace mucho y para los traders esto la verdad es que es muy, muy interesante. Así que nos vemos en otra ocasión. Soy Diego Bustos, analista de mercados de capitales.